Y hoy toca, según el álbum, Descifrando el Mutus Liber. Así que empecemos. El Mutus Liber. El Mutus Liber creo que es que hace un montón de tiempo que no repaso. Como directamente voy a las carpetas y a soltar algo de las carpetas, porque si no, no doy abasto. Y encima de vuelta del trabajo, ¿sabes? Te digo. Sí, sin dormir una mierda. Y quédate con los niños después. Y finge que has dormido. Y que no has estado perdiendo el tiempo con esto. Así que telita, telita. El Mutus Liber, más conocido como libro mudo, me parece que esta edición en concreto es de 1677, no estoy muy seguro, porque ya lo digo, no lo repaso. Y donde pone aquí Mutus Liber in quotame. Y hay un texto también abajo. Mira, no vamos a entrar en detalle, pero dice algo así como refiriéndose a los alquimistas, porque dice así de los que están en el arte, de los filósofos, tal y tal, como diciendo los hijos del sol, como haciéndonos un llamamiento de que esto es un libro de alquimia y que este señor lo ha conseguido. De hecho, si nos fijáramos, aquí pone Altus. Es que aquí las letras encima se ven borrosas. Si ya de por sí no me acuerdo bien y no puedo ver las letras, pues sé que pone Altus porque es el final y yo me acuerdo que era Altus. Pero aquí tiene que poner Altus. ¿Altus qué es? El elevado, el que ha conseguido. ¿El que ha conseguido qué? Pues elaborar la piedra. ¿Qué más tenemos?
Pues si os fijáis, estas letras son más grandes que el resto, porque aprovechan la escalera que tiene y la forma circular para que haga la cruz. Cuando tenemos una cruz, hay dos tipos de sales. La celestial, celeste de arriba, y la terrenal, que también se dice que es la fijada, ¿vale? O sea, fijación, cruz, que es lo que está formando esto. Entonces, esto es un resumen de todo el proceso. Es decir, la piedra tiene que pasar por un negro, por un blanco y finalmente por un rojo, que diréis, ¿dónde está? En las dos rosas de debajo de la tierra. Por eso está debajo de la tierra. También está debajo de la tierra porque como no lo ha conseguido, no ha conseguido la elevación, estamos en la primera página. Irá explicando poco a poco y seguramente al final pues se dibuje a él con la piedra en la mano, con una flor en la mano, lo que sea. Entonces tenemos los tres colores de la piedra, los dos tipos de sales que hacen falta. Tenemos también, aquí tiene que haber un texto, perdona, tres referencias bibliográficas que te van a aludir al rocío. Vete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra. Fíjate qué listos son. Del rocío del cielo, ya te está diciendo un rocío que tienes que coger. Y la grasa para que relacione el rocío con la grasa, pero te dice de la tierra para que también cojas el rocío del interior de la tierra. O sea, los alquimistas en poco decimos mucho. Y entonces hay que analizarse todo. Cuando digo todo, es todo. Claro, no voy a entrar en detalle en muchas cosas, como por ejemplo el texto, que si os digo la verdad no lo he hecho porque no se ve, pero me ha venido hasta bien, porque si no, con cada lámina pueden dar para 7, 8 horas. Por ejemplo, cada pétalo tiene un significado que va subiendo que no lo vamos a ver. La rosa hay dos, ya sabéis por qué, por las dos distintas sales que hay. Aquí hemos dicho que hay referencias bibliográficas, pero es que están invertidas. Necesitas un espejo para leerlas bien. Y te alude también a esas referencias bibliográficas al texto de Jacob, que es la imagen que se ve, Jacob dormido en una piedra. No sé si conocéis la historia de Jacob y el plato de lentejas, si no os la ponéis. Pero el resumen es que se quedó dormido y tuvo un sueño en el que los ángeles bajaban por unas escaleras, ángeles portadores de luz, que vamos a empezar, aquí está más oscuro de las estrellas, van bajando y suenan las trompetas, porque es como el despertar, cuando llega la primavera es el despertar, entonces eso es la llamada de la alquimia, que te invita a ir. Y esto, yo creo que ya este folio está muy. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos la lámina 1, que empieza por el 1, que es el alfa, que recuerda el símbolo del aire, por eso lo pone. El tallo, que tiene forma de O, y cogido entre sus tallos un nudo, y con las dos rosas cercanas que están aquí. No, pero lo del nudo es que yo pensaba que el nudo tenía algunos simbolismos, como hace mucho que no lo veo. Aquí esto es lo que yo quería, joder, olvidaros de lo otro. Para colmo, recordar que en el Aura Cartena-Young, la cadena dorada de Homero, un círculo partido por su diámetro vertical es denominado Spiritus Mundi. Si el círculo se suma a la escalera, podría interpretarse así. Os quería hacer esa referencia, ¿vale? Un círculo pasado con una raya horizontal es el símbolo del salitre, la sal. No se equivoquen con la sal de mar o sal vulgar, ya esto ya lo sabéis ustedes. Es la sal celestial. Sal de los astros del rocío, la escalera, Spiritus Mundi, la cruz. Hostia. 10 estrellas, hay 10 estrellas. Eso 5 y 5, el equilibrio. Ya decía yo que me faltaban cosas. Jacob
en hebreo significa sostenido por el talón, como Aquiles, que bañó a su hijo en el lago Estiaga. Sabéis la historia del talón de Aquiles, ¿verdad? Y claro, y en ese lago, en el lago Estiaga, pues Estigia, se llevaba a la gente para eso, para bañarlos en el agua y que se hicieran inmortales. Y la piedra que da, o ese agua que va a venir después la piedra, ¿qué es lo que da? Pues bueno, no vamos a decir la inmortalidad, pero sí alarga la vida. Es un símil que hace. Mira, otra cosa que me falta. La pierna está situada debajo del primer peldaño de la escalera. Cuando está así con la rodilla, eso significa conocimiento. Dime, amor.